Hola, buenas noches, bienvenidos a este encuentro Filmografías, muchas gracias por estar acá. Nos acompaña hoy Sebastián Moreno, el director de La Ciudad de los Fotógrafos. Gracias, Sebastián, por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Cuéntame, ¿de dónde nace La Ciudad de los Fotógrafos? Bueno, La Ciudad de los Fotógrafos nace de la ciudad en la cual yo viví durante todos mis años de infancia, que es Santiago. Pero nace de un padre fotógrafo y nace de una historia en un país en dictadura y nace de unos amigos fotógrafos de mi padre y de todo un mundo que yo daba por sentado, digamos. Yo viví y nací. Pero cuando me transformé en documentalista, un día miré hacia atrás y dije, bueno, ¿cómo llegué hasta aquí? Y ahí miré, yo creo, por primera vez y con conciencia este pasado y esta historia, digamos, que era mi historia, pero también era la historia de Chile de los últimos 18, 20 años. Mi padre fue parte de una generación de fotógrafos que se formó en las calles, al ritmo de las protestas. Él nunca me contó lo que hacía allá afuera, pero yo supe lo que sucedía en la ciudad a través de sus fotografías y las de sus amigos. Era una película muy difícil. ¿Por qué? Porque era un viaje emotivo. Porque la película no quería ser una película ilustrativa, no quería ser una película informativa. Porque de la dictadura sabemos bastante, yo creo, a través de reportajes. Se han hecho, digo. Creo que hay mucho por revisar y por eso yo hago la película. Pero también había un desafío de plantear un tema, pero desde una perspectiva emotiva. ¿Por qué? Porque creo que es la mejor manera de contarle una historia a alguien. Cuando esa persona se puede identificar y emocionar con lo que está viendo, esa persona lo está viviendo. Entonces, cuando uno logra poder transmitir una historia de esa forma, es que la historia se encarna, digamos, ¿no? Adquiere vida, se transforma en una historia real. Y ese era el desafío de la película. Entonces, no era fácil, era bastante pretencioso. Y también una cierta obsesión con algunas fotografías que para mí habían estado siempre presentes. Y yo las fui releyendo con los años, ¿no? A medida que crecía yo iba mirando otras fotos también, ¿no? Comprendiéndolas de otra manera. Y eso también ayudó mucho a estructurar la película temáticamente y decidir qué fotos son las que vamos a ir a buscar o cuáles son las historias de esas fotos que vamos a ir a buscar. Cada habitante de nuestra tierra debe valorar lo que significa vivir en un país en que reina la paz. Entonces comienzo a tener una serie de eventos emblemáticos que coincidían también con las fotos emblemáticas, ¿no? Entonces empiezo a mirar archivos, básicamente. O sea, yo no sabía lo que iba a encontrar en estos archivos, pero sí creía que podía encontrar a los fotógrafos, ¿no? Porque eran colegas de los camarógrafos. Entonces comienzo esta búsqueda y empiezo a toparme efectivamente con los protagonistas de mi historia, que estaban cuando los camarógrafos daban vuelta a la cámara y cortaban, estaban al lado. Entonces son planos muy cortos, como los pudimos ver en la película. Y de pronto empiezo a encontrar también los momentos claves, como el funeral de José Manuel Pará. Y curiosamente es material que
entra al final del montaje, ponte tú. O sea, yo ya había cerrado la película y ese material no iba. Y la última semana de montaje, ese material aparece porque me encuentro con el camarógrafo que había hecho esas imágenes y así logro que este material entre. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Ese proceso de investigación, guión, ¿por qué fondos pasa? ¿Qué tan complejo es irlos consiguiendo? ¿Cómo vas convenciendo al resto en el fondo para que esta cruzada termine siendo el documental? La beca de la Fundación Andes fue básica para poder echar a andar los motores, ¿no? de esta investigación, pero lo interesante de esto es que me permite hacer el guión que yo después lo envío a una fundación holandesa, la Jan Freiman, y ellos financian la producción de ese guión, ¿no? Y con esa plata yo puedo contratar ya a un camarógrafo, un sonista, una productora y crear un pequeño equipo con el cual podemos trabajar durante 2 meses y con eso ya filmar secuencias que se habían pensado y que estaban en el guión, ¿te fijas? Y finalmente el Fondo de Fomento Audiovisual en Chile financia la postproducción de la película y con eso puedo comprar archivos, fotografías y terminar el montaje. ¿Te creyeron tarde los del Fondo Audiovisual? Se demoró, pero llegó. Este proyecto se postuló 4 veces. Al principio nadie creía en la película. Había como... siempre pasa con proyectos nuevos también, que cuesta que el jurado se imagine la película también. Eso también le sirvió a la película para madurar, también para ser reescrita muchas veces. Y así también yo iba entrando cada vez más en la película y me iba acercando también más a la película que quería hacer, ¿no? Ese trabajo es muy útil, ¿no? Porque la película, la forma más barata de filmar una película es en el papel, ¿no? O sea, la puedes filmar muchas veces. Puedes cometer muchos errores, y te puedes permitir cometer más, todos los más errores que bagaje. quieras. Entonces es muy buen ejercicio escribir las ideas, ¿no? Los guiones, las películas, los argumentos. Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa. Yo me di cuenta muy temprano que no iba a tener el archivo audiovisual de muchas situaciones que ellos vivieron y que para mí eran muy importantes y emblemáticas, como las conmemoraciones de la muerte de Rodrigo. Entonces dije, bueno, la voy a filmar. Sí. O sea, si no existe, yo voy a crear mi propio archivo. ¿Y convocaste Entonces, hagamos una conmemoración dije, o fue un acto espontáneo de no, ellos que tú mostraste? Como un año más venía el 2 de julio, los fotógrafos se juntaban, pero ya con menos energía y menos entusiasmo. Eran pocos los que volvían a hacer un homenaje. Entonces yo aproveché esa oportunidad y les dije, bueno, ¿por qué no nos reunimos con ocasión de la conmemoración de la muerte de Rodrigo y de la película? Los invito a que vengan y nos juntemos. Además que yo encontré este lienzo que estaba en una bodega. Que es el original. Que es el que se hizo el primer año, digamos, que se conmemoraba el año 87, un año después de la muerte de Rodrigo. Mi papá y un ayudante de él hicieron esta foto gigante que la pusieron ahí, con la foto esta emblemática en que creen en primera instancia que es un sapo y después se transforma en uno de ellos. La encontramos, la restauramos y la volvemos a poner como un regalo también para ellos, ¿no? Como para que ellos vuelvan a encontrarse con su historia. Pero además todo esto aprovechemos de grabarlo, obviamente, para contar la historia, para recontar la historia. Recordó canciones que cantaba y conversaciones con amigos.